¿Listo? Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33, nos corresponde el día de hoy exponer. Leo para ustedes. La palabra del Señor dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oremos. Gracias, Señor. Una vez más, continuamos adorándote, no solamente con la lectura de tu palabra, las canciones que ofrecemos de todo corazón, sino ahora mientras se predica tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que me escondas detrás de tu cruz y que tu verdad sea expuesta fielmente, abrazada y atesorada. Alcanza con tu evangelio poderoso a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es el mayor intérprete de las Escrituras del Antiguo Testamento. Si usted quiere saber cómo debemos leer el Antiguo Testamento, que es una pregunta muy frecuente entre los creyentes, ¿cómo debemos leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Qué estima debe tener el Antiguo Testamento para nosotros los creyentes hoy? ¿Cómo lo debemos considerar? Si usted quiere saber responder esas preguntas bien, lo único que tiene que hacer es mirar este texto que nosotros leímos hoy. Y usted ve cómo el Señor Jesús trataba las Escrituras del Antiguo Testamento. Qué importante es esto para el creyente de hoy, porque yo he estado conversando con personas que son pastores de iglesia, que me han dicho que ellos creen que el Antiguo Testamento no es importante. Imagínense lo que yo sentía en ese momento. No lo puedo decir. Pero de verdad es muy inquietante eso. También, por ejemplo, si a veces quiere distenderse, distraer su mente un poquito y pone de repente el canal de televisión National Geographic, y entonces ya los eruditos le van a decir, los científicos y los sabiondos de ese programa le van a decir que el Antiguo Testamento no es muy verídico, que está compuesto de muchas leyendas, que no deberíamos tomarlo muy en serio, todas esas cosas. Bueno, solamente recuérdese este texto y ya tiene la respuesta para eso. Una vez hablando con una persona que no era cristiana, yo le dije, le cité esta apreciación de Jesús sobre el Antiguo Testamento, que obviamente no la tenía él. Y le dije así en tono irónico, pero él entendió totalmente. Tú me estás insinuando que tú tienes mejor conocimiento del Antiguo Testamento que Jesucristo. Y obviamente se terminó la discusión. Pero este texto nos muestra ese poder del gran expositor. El Señor Jesús fue el gran maestro y predicador de las Escrituras.
Y aquí, hermanos, con este encuentro del Señor Jesús citado acá que leemos, vemos una prueba innegable de que el Señor Jesucristo creía la autoridad, infalibilidad, inerrancia y suficiencia del Antiguo Testamento. Díganme si nosotros no debemos apreciar el Antiguo Testamento y su lectura y lo que nos dice. Realmente atesorarlo como la palabra de Dios. Si usted se da cuenta más adelante, o si lo apreció, pero vamos ahí cuando veamos esa parte, cuando el Señor Jesús cita a Moisés, porque lo que cita es Moisés, Él no dijo Moisés dijo, dijo Dios dijo. Y así entonces debemos tratar nosotros las Escrituras. Ese nada más el Señor Jesús, cómo debemos ser nosotros con Él. Pero este que tenemos acá es una conversación, una nueva prueba que le han puesto al Señor Jesús. Esta semana, me refiero a la que está viviendo el Señor Jesús, una semana intensa. De hecho, algunos dicen que esto ocurrió, cuando digo esto, me estoy refiriendo a la purificación del templo, la sanación, la discusión con los fariseos y los herodianos, que nosotros vimos la semana pasada, pero esto está sucediendo una cosa tras otra, el mismo día. O sea, este es un día que es un largo día para el Señor, lo que nosotros consideremos, ¿qué día es el de hoy? Un día intenso. Yo he tenido varios días así últimamente, pero bueno, esto ha sido para el Señor un día intenso, en medio de la multitud en el templo, que ya sabemos que era la fiesta, en medio de la purificación, cómo derribó las mesas, sanando personas, escuchando niños alabar, los fariseos lo prueban, los herodianos lo prueban. Lucas nos dicen, ¿por qué lo prueban? Alguien me preguntó que porque si eran enemigos de Jesús, porque el Señor se ponía a hablar con ellos en medio de todo. Porque ellos, Lucas nos dicen que eran espías de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, y entonces se hacían pasar como gente que estaba amando o abrazando lo que Jesús estaba haciendo, pero eran espías para buscar algo con que culparlo para matarlo, porque Mateo nos dice varias veces que ese era el plan que estaban teniendo. Ahora el Señor está aquí y una vez viene otro grupo. Vimos la semana pasada a los fariseos, vimos a los herodianos, que era un partido político de la época, y ahora los saduceos. Esta sección, este sermón, lo vamos a ver en 3 puntos fáciles para recordar. 1, la pregunta o prueba que hacen los saduceos. 2, la respuesta de Cristo a la prueba, a la pregunta de ellos. Y número 3, la reacción de la multitud al verlo todo lo que hacía el Señor. Vamos a nuestro primer punto de una vez. Está en el versículo 23. Dice, cuando vino al templo, perdón, me equivoqué de capítulo. Aquel día, del mismo día, perdón, disculpe, capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Los saduceos, otra secta de interpretación de las Escrituras del siglo I con los cuales se enfrentó el Señor Jesús. ¿Quiénes eran los saduceos? Por cierto, no es la primera vez que se habla de ellos. En Mateo capítulo 3, ellos vinieron al bautismo de Juan. Y si tú revisas qué dijo Juan de ellos, le dijo, al verlos que venían a su bautismo, le dijo, generación de víboras. O sea, no estaban en buenos términos con los hombres buenos, pues ni Juan el Bautista, mucho menos con el Señor. En el capítulo 16 dicen que los dos, 16:1, dice que fariseos y saduceos vinieron a tentar al Señor Jesús también. Que ya es muy sospechoso porque fariseos y saduceos se odian. Para el tiempo se odian. Usted recordará en Hechos 23 que Pablo se da cuenta que lo están juzgando y ahí en el Sanedrín hay un grupo de fariseos y un grupo de saduceos. Pablo entiende eso, que ellos doctrinalmente se repelen y exponen, yo estoy aquí, me juzgan por la resurrección. Y entonces se agarraron a pelear saduceo y fariseo porque el fariseo, no, él no ha hecho nada malo. Porque Pablo alegaba lo de la resurrección, los saduceos, como dice también Mateo, no creían en la resurrección. Una doctrina fundamental para el cristianismo verdadero. Entonces es bastante interesante esta discusión. Y vemos la respuesta misma del Señor Jesús
cuando no se había escrito el Nuevo Testamento. Es decir, que todo lo que vamos a hablar, lo que dijo el Señor Jesús, lo defendió, lo estableció y lo colocó usando nada más el Antiguo Testamento. Y eso que nosotros aún tenemos el Nuevo Testamento, que se habla ya de forma más clara, ya más desarrollado el tema. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, demasiado interesante. ¿Quiénes eran los saduceos? Estos nuevos, este grupo que está probando ahora el Señor Jesús. Bueno, los saduceos eran otra secta religiosa del primer siglo, pero estos sí eran la verdadera aristocracia en el pueblo. Eran los más ricos y adinerados de los tiempos del Señor Jesús, entre las personas que estaban allí. Había fariseos adinerados, ya antes los hemos visto y los hemos estudiado. Simón, por ejemplo, tenía una casa grande donde podía recibir gente para una cena, y recibió a Jesús para una cena grande. Una casa grande indicaba tener realmente bastantes posesiones para la época. Pero entre los fariseos habían plebeyos también, sobre todo si eran meros estudiantes. Ellos se hacían un nombre y dinero porque estudiar bajo un fariseo era costoso, y obviamente si eras un maestro bien reconocido y tenías más estudiantes, mientras más estudiantes, más dinero tenías. Pero entre los saduceos, todos eran la crema de la crema en ese momento, incluyendo nivelados con los aristocráticos de Roma al Imperio Romano me refiero. Eran minoría los saduceos comparados en cantidad con la secta de los fariseos. Eran minoría, pero eran más influyentes, por lo mismo de que no somos muchos, pero tenemos plata. Y usted sabe que el dinero, se pueden comprar muchas cosas con el dinero, muchas cosas buenas y favores también. Entonces, por supuesto, estos hombres eran muy influyentes desde el punto de vista religioso y político. Eran los diplomáticos del tiempo, de la época, o sea, le caían bien a todo el mundo. Claro, tenían mucha plata, nadie se hace enemigo rápido de los ricos. Pero los saduceos sostenían como máxima autoridad escritural solo el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El resto de los libros ellos lo consideraban de autoridad menor, e inclusive no lo consideraban algunos ni palabra de Dios. Pero por lo menos solamente se abrazaban solamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Eran la aristocracia, tenían el favor de Roma, sobre todo en ese tiempo. El sumo sacerdote, Caifás, Anás, que era el anterior, su suegro, eran de los saduceos. Entonces tenían poder político y económico para el tiempo. Según Hechos 23:8, no creían, como también dice Mateo, en la resurrección, y tampoco creían en los ángeles. No creían en la existencia de los espíritus o del mundo espiritual. Eran los racionalistas de la época. Y eso obviamente también nos dice la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús, su respuesta, no le preguntaron de los ángeles, pero él dice: serán como los ángeles de Dios. Y también le dijo otra cosa que no me preguntaron, pero se lo voy a decir también. Ellos cooperaban con Roma. Nosotros vimos la semana pasada que los fariseos resistían, odiaban a Roma, al Imperio Romano, me refiero a los soldados romanos. Pero ellos, interesados obviamente en las influencias políticas y las influencias económicas, ellos cooperaban con Roma, tenían una guardia particular para ellos, y eso obviamente habla de su influencia. Y algunos dicen que florecieron unos 100 años o 200 años antes del tiempo de Cristo. Floreció esta secta. La gente común los odiaba, porque precisamente ellos cooperaban con Roma. Ahora, este día largo del Señor Jesús se acentúa esa incomodidad con estos personajes. Le preguntan: aquel día vinieron los saduceos, ya conocimos quiénes son, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Versículo 24.
Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantarán descendencia a su hermano. La referencia que hacen está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, sobre la ley del levirato. Levirato es una palabra latina que significa cuñado, la ley del cuñado. Esta ley, como exactamente dice, te lo puedes leer después si quieres, lo confirmas, hablaba de que cuando alguien, una mujer, un hombre moría casado y no tenía descendencia, su hermano menor tenía que levantarle descendencia. ¿Eso por qué? En el Antiguo Testamento, recuerden la forma en cómo fue estructurado el país de Israel. Era muy importante los clanes familiares. Por lo tanto, como se les dio tierras, recuerden que Josué distribuye las tierras por clan familiar, entonces esas tierras no podían ser pasadas a otro clan. Eso lo había prohibido Dios. La forma en que eso no pasara, si alguien moría sin dejar hijos, era que su hermano menor tuviera hijos con la esposa, la viuda, y ese primer hijo varón fuera el heredero de esas tierras. De esa forma, la tierra siempre estaría con la misma familia, con el mismo clan, no se perdería eso. Por lo tanto, con este dilema, este presunto dilema, o con esta ley, ellos recuerden que su problema no es ese, el de la ley. El problema es que no creían en la resurrección. Y rebuscaron algo en la ley de Moisés como para justificar su punto. No puede existir resurrección, porque mira este problema. Pero lo que están buscando es que inventan una falacia argumentativa. Eso se conoce en la discusión, una falacia. ¿Qué es una falacia? Una cosa que no tiene lugar, no tiene base, fundamento, no es de la realidad, para tratar de destruir una cosa que es totalmente realidad, como es la resurrección. Entonces ellos se inventan este dilema que comienza en el versículo 25. ¿Cuál es el dilema? Imagínense, mírense estos hombres queriendo probar al Señor Jesús, el autor de las Escrituras. Y ya vimos cuál es el aprecio que le tiene Jesús al Antiguo Testamento. Y ellos le van a preguntar. La pregunta entonces, versículo 25 hasta el 29, hasta el 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. El 28 puede leerlo como con ironía, porque ellos no creen en la resurrección. Ahora, Jesús, en la resurrección, vamos a decirlo así, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Una falacia. Una falacia de una cosa que no había pasado, porque la gente siempre trata, hoy en día es así, hermano, algo que es una verdad, un principio fundamental establecido, se trata de contradecir con una cosa que no tiene cabida. Porque una mujer que tuvo 7, una familia que eran 7 hermanos varones, y los 7 se murieron sin dejar descendencia. Yo me imagino, a mí me gusta imaginarme, que yo fuera el cuarto, quinto hermano. Y yo veo que mis 3 primeros hermanos murieron por casarse con esa mujer, la viuda negra. Sospechó, no se necesita traer a CSI, ¿verdad? Ya es sospechosa, evidentemente. Mínimo, me jodieron. Mínimo, me desaparezco, o mínimo me hubiese casado con cualquiera para no tener que casarme con ella otra vez. Para no tener, porque sospechosa la cosa. Pero por eso es una falacia, un argumento para ellos decir que no hay resurrección. Así pasa mucho. Siempre, por ejemplo, me ha pasado conversando con personas hoy. Cuando ellos quieren argumentar, nosotros creemos que la Biblia dice que los dones de milagro, hablar en lenguas, revelaciones, cesaron en el primer siglo.
Nosotros creemos firmemente que la Escritura enseña eso. Siempre vienen personas que creen que no, que hay dones de lengua, que hay revelación, que hay esto. Entonces, pero pastor, si un misionero anduviera por una selva por allá recóndita, se daña el motor, no llega a destino y cae donde nadie sabe dónde cayó, queda vivo. Y entonces lo encuentran los naturales de ese lugar, que obviamente no hablan el dialecto. Y de paso lo muerde una serpiente venenosa. Tiene 7 minutos de vida. No tiene tiempo para aprender el dialecto. No va a poder el Señor ponerlo a hablar en lenguas en esa. Yo, no, claro. O sea, la falacia de todo. Tiene que pasar de todo, siempre llevando la cosa al punto más alto para decir, en la iglesia vamos a hablar, en la iglesia ahí vamos a hablar en lengua, hay revelaciones nuevas, sueños. Entonces, ¿me estoy explicando? Bueno, eso está a nivel de los saduceos y fariseos. Digo, pues si alguien está por ahí que si me quiere preguntar, pues ya sabe la respuesta. Vimos la primera punto, dijimos 3 puntos. Veamos el primero, que fue la pregunta, ya la conocimos. Vamos a la segunda. Segunda pregunta, la respuesta del Señor Jesús. Versículo 29. Eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Cómo le responde el Señor Jesús a esta gente tan amable? Erráis ignorando las Escrituras. Le digo, están equivocados y son unos ignorantes. Me encanta la forma de es directo, hermano, el Señor. El Señor nuevamente siendo directo, va al grano. Así fue con los saduceos y fariseos que acababan de venir. Nosotros lo vemos una semana después, pero ellos acaban de venir. El Señor no está por las ramas, no esconde sus razones, va directo al grano, hermano. Creo que debemos aprender a hablar así. El Señor es un comunicador directo, no anda con tonterías, no suavizó la trampa de ellos diciendo, acuérdense que lo está viendo mucha gente en la fiesta del tabernáculo, de la Pascua, de esa semana de Pascua. El Señor no dijo, no sé qué puso a hacer políticamente correcto. Bueno, yo sé que ustedes solo creen los 5 primeros libros, pero mira, hermano, no comenzó a estar tratando de justificar a él para decirle a ellos, están equivocados. No, directo. Y eso es tan importante hoy, hermano, porque actualmente vivimos en una época donde se exalta la virtud de hablar como un saduceo, de manera hipócrita y aduladora, porque ellos vinieron adulando. Maestro, Moisés enseñó. Otros aduladores igual que los anteriores. Ya vimos bastante de eso, ¿cierto? ¿Cómo respondió el Señor a gente tan amable? Erráis, ignorando las Escrituras. ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a la escuela filosófica atea de Jerusalén del momento. Se lo dijo a la secta que tenía al sumo sacerdote. Unos supuestos estudiantes de las Escrituras. Porque eso es posible. Ser estudiante de las Escrituras y ser un total ignorante de ellas. Hermano, yo en lo personal cuando estudiaba este pasaje me decía eso. Es muy posible ser un estudiante de las Escrituras y al mismo tiempo estar totalmente equivocado. Algunos estudiosos dicen que esa palabra erráis es un verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento, que etimológicamente se refiere a como hablar de una estrella en el espacio exterior. O sea, una estrella errante. En la carta de Judas 13, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hablando de los falsos profetas. Estoy citando la carta de Judas, Judas el bueno. Hay un Judas, hay varios Judas en el Nuevo Testamento. Pero la insinuación del término es lo que actualmente diríamos, no, ustedes están locos. Ustedes viven en otro planeta. Algo así le está diciendo el Señor Jesús a ellos, delante de todos. Ustedes están fuera de órbita. Ellos, hermanos, la aristocracia intelectual más poderosa, política y económicamente hablando, la crema de la capital del país, Jerusalén, hablando con un carpintero galileo, acompañado de pescadores galileos, con acento galileo, y le está diciendo delante de todos, están equivocados, y ustedes son como locos, no entienden las escrituras. Así respondió el Señor a esta gente tan amable. Ellos quisieron poner algo acerca del matrimonio, como que, ya que tienen 7 a la misma mujer, en la resurrección, ¿cómo van a hacer? Si es que existe, ¿verdad? Como tratando de, para que buscara el Señor decir, no, bueno, el matrimonio, la resurrección no existe. Pero antes de ir al tema de la resurrección, permítame explicar, hermanos, los propósitos del matrimonio, que es lo que, con la falacia que tratan de hacer tropezar al Señor Jesús. El matrimonio, hermanos, es una institución establecida por Dios que cumple su función en esta vida solamente. Y una vez que esta vida pase, la institución no tiene validez. Y no será una institución de la vida venidera. Recordemos, hermanos, que la Escritura, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dijo, por eso establece el matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo. Pero en la resurrección, ¿qué creyente va a estar solo? Entonces, el Señor, y es algo también que debemos entender, nos creó como seres sociales que necesitan la compañía en los niveles más profundos, físicos, compañía mental, compañía afectiva también. Cuando usted ve a alguien que diga que ser un ermitaño es lo mejor que le ha pasado, que ama más a su perro mientras conoce a los hombres, esa es una persona que está muy lejos de Dios. Es más, que van en contra de lo que Dios estableció de que es un ser humano. Bien aberrante, es una estrella errante, es una estrella errante. Entiendo que alguna de estas personas ha sufrido la decepción de quienes probablemente no esperaban. Pero eso también pasa por dos cosas. Uno, estamos en un mundo caído. Bueno, eso no son todas las personas. Número dos, estamos en un mundo caído donde tendremos la decepción de todos, excepto de uno, Dios. Del resto le tengo una noticia. Su papá lo va a decepcionar, su mamá lo va a decepcionar, sus hijos lo van a decepcionar, su esposo lo decepcionará, su esposa lo decepcionará, el pastor lo va a decepcionar, los hermanos de la iglesia lo decepcionarán, todo ser vivo lo decepcionará excepto Dios. Por lo tanto, ponga su confianza solo en Dios. Solo en Dios. Por supuesto, no estoy dando luz verde, decepcionémonos unos a otros. Temamos al Señor. Recuerden también que cuando el Señor estableció el matrimonio en Génesis, le dijo a Adán y Eva el mandato cultural: fructificad y multiplicaos. La institución del matrimonio era necesario para cumplir con el mandato de Dios, lo cual nos dice también que el matrimonio tiene la función de la procreación. En el cielo no habrá necesidad de procrearse, porque precisamente estarán, o en la resurrección, quise decir, estarán todos los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ni uno más, ni uno menos. Entonces no es necesario procrearse.
También Pablo dice luego en el Nuevo Testamento que cuando Dios estableció el matrimonio en Génesis 2, tenía en mente era que el matrimonio funcionara como una sombra, como un autor dice, una parábola viviente de la unión de Cristo con su iglesia. Una sombra, una anticipación. Pero en la resurrección, ¿con quién vamos a estar? Con Cristo. No necesitamos la sombra. Entonces no cumplirá su función el matrimonio. No sé qué número voy. El matrimonio también fue instituido para el placer íntimo. Pero la Biblia nos enseña que seremos cuerpos regenerados, transformados de tal manera, y por supuesto, no me lo puedo imaginar, por supuesto, porque no sabe que no hay un mayor placer que inclusive el íntimo. Una bienaventuranza perfecta, donde el placer íntimo, inclusive esa unión, no hay unión en la tierra más grande que la de un hombre y una mujer en matrimonio. No hay unión. Le dirán, no, la de mis hijos. No estoy diciendo que se aman igual. Pero los hijos, ¿verdad? Si no eres un padre o una madre tóxicos, criamos para que los hijos se vayan. ¿Sí o no? No, que se queden conmigo toda no, usted es padre o madre tóxico. Pero criamos para que se vayan. Pero el matrimonio nunca es para que se vaya. De hecho, cuando él o ella se van, están violando a Dios, la ley de Dios. Y eso lo vimos cuando vimos al tema del matrimonio. Entonces, para que vean, la unión más íntima que hay en las relaciones humanas, es la del matrimonio. Por eso que el placer sexual está resguardado y bendecido por Dios en el matrimonio. Hacer algo fuera de eso es buscar el juicio de Dios. Atenta contra lo que Dios ha establecido. Te ganas a Dios de enemigo. Pero entonces, obviamente, como una sombra de lo que en la resurrección se espera que será infinitamente mayor y mejor. No me lo puedo imaginar, claro, porque no has vivido en la resurrección. Pero eso es lo que nos espera, hermano. Entonces, todo eso nos habla de que el argumento que le hacen los saduceos al Señor es una falacia, porque están esperando que el matrimonio siga igual y no lo es. Es una institución para esta vida. Vean cómo el Señor también, otro punto en la respuesta del Señor Jesús, nos habla de cómo Él utiliza las Escrituras para probar su punto, para mostrarle cómo están equivocados. Como dijimos al principio, si alguna vez has tenido un poquito de duda con el Antiguo Testamento, lee este pasaje o acuérdate lo que hizo el Señor Jesús y cómo nosotros lo debemos ver. El Señor Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten que están juntos. No hay poder de Dios sin Escritura, no hay Escritura sin poder de Dios. Cuando alguien quiere decirnos, por ejemplo, puede que yo ignore la Biblia, pero yo veo el poder del Espíritu Santo manifestándose. No puede ser. El poder de Dios se manifiesta en el conocimiento de las Escrituras. Es la palabra de Dios. Entonces no puedes creer que conoces a Dios o el poder de Dios si ignoras las Escrituras. Debes conocer las Escrituras. En algunos lugares mucha Biblia, pero no hay poder de Dios. No hay Espíritu Santo. Cristo no separa el poder de Dios o el Espíritu Santo de las Escrituras. ¿Cómo vas a atreverte tú a separarlo? No hay poder de Dios sin Escritura. Por lo tanto, no puede decir nunca Dios me dijo, a menos que tenga capítulo y versículo. Del resto, usted está hablando por hablar. Amén. Amén. Vean cómo el Señor Jesús trata el Pentateuco, hermano. Y erráis ignorando las Escrituras, el poder de Dios, versículo 30,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, ya dimos la razón, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ellos no le preguntaron de los ángeles. Nosotros sabemos que ellos tampoco creen en ángeles, pero el Señor Jesús sabía el corazón de ellos y les dio un extra ahí. Pero el Señor es generoso, da más de lo que piden. Ellos no creen en ángeles y el Señor Jesús dijo, serán como los ángeles. Y así como que provocaron la reacción. El Señor, hermano, ay, Dios. Hermanos, no es la única vez que el Señor cita. Quiero saber cómo el Señor trata las Escrituras. Mateo 12, versículo 3. Este es el Señor Jesús respondiendo, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Está citando ahí Crónicas, Reyes, versículo 5 del mismo capítulo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Está citando ¿qué? El Pentateuco. Capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí está citando Génesis 2, capítulo 21, versículo 16. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ahí está citando el Salmo 8, capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Ahí está citando Salmo 118. Bueno, el punto, hermano, ha citado Pentateuco, Crónicas, Reyes, Salmos. El punto es que Jesús creía la autoridad de las Escrituras. Nosotros también debemos creer. Que la autoridad, que la palabra final la tiene ¿quién, hermanos? Dios, a través de su palabra. En cualquier tipo de tema que estemos estudiando. Resurrección, Dios, la vida después de la muerte, familia, dinero, propósito de la vida, crianza, dignidad humana, sexo, diversión. La palabra de Dios, los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras manos, es la autoridad final. Jesús la apreciaba así. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Sí, hermano? Otro punto de esta respuesta del Señor que vemos, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por quién? Y él está, hermano, citando allí, versículo 32, cita Éxodo 3:6, escrito por Moisés. ¿Qué dijo Jesús de los escritos de Moisés? ¿No habéis leído lo que dijo Dios? ¿No habéis leído lo que dijo Dios en el principio? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero Darwin dijo, no importa qué dijo Darwin. Dios dijo, Él lo creó. Varón y hembra. Dos categorías, no hay más. No hay más. Varón y hembra. ¿Usted es varón o usted es hembra? No importa cómo se autoperciba. Varón o hembra. ¿Y por qué? Porque Dios dijo. Seguimos, hermanos. Tercer y último punto. Bueno. Antes del tercer punto, la respuesta del Señor, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Cuando Dios dijo eso, en Éxodo 3:6, Abraham tenía aproximadamente como 300 años de muerte, o más. Jacob, Isaac, su hijo, como 200 y pico. Y Jacob, el hijo de Isaac, como 198 años de muerte. Dios dijo, ellos están vivos. Ellos están vivos. Algunos dicen que la forma en cómo se escribió, Jesús, hermano, basó toda su argumentación, cuando le responde a los saduceos, en el tiempo verbal de ese versículo. ¿No habéis leído cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Jacob, y el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El tiempo que utiliza el yo soy es enfático, y dice que cuando Dios lo dijo en Éxodo 3 y lo está repitiendo Jesús, quiere comunicar la idea de que ellos están vivos. Él pudo haber dicho, cuando Moisés, ¿quién eres tú? Bueno, tú sabes de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, claro, me lo enseñaron desde pequeño mi mamá, que era mi nodriza. Bueno, yo era el Dios de ellos. No lo dijo. Cuando dice yo soy, es porque el tiempo presente enfatizando que están vivos. Por lo tanto, hermano, el Señor Jesús, algo más acerca de la apreciación de las Escrituras, toda una argumentación teológica lo utilizó en un tiempo verbal. Hasta los verbos, el tiempo verbal, como están escritos la Biblia, son inspirados por Dios. Pregúntate si no la debes apreciar y estudiar. Pero con esto, hermanos, acuérdense que los saduceos solo creían en los primeros 5. El Señor Jesús pudo haber citado el resto de los libros que también hablan claramente de la resurrección, pero les concedió, vamos a ir a tu terreno, y les estableció desde el mismo escrito de Moisés que ellos respetaban, que Moisés habla de la resurrección. Lo que les dice la resurrección es una esperanza real. Hermanos, nosotros hoy podemos decir aleluya. Esta vida no lo es todo. Y el Evangelio incluye la resurrección. Tercero y último, la reacción a la respuesta. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. A estas alturas, hermanos, el Señor obviamente ya el plan para matarlo son los últimos 3 días de vida que tiene antes de la cruz. Por supuesto, después resucita. A estas alturas el Señor ha contradicho y ha puesto en ridículo a los fariseos, a los herodianos y ahora a los saduceos. Eso, hermanos, no por ser un sedicioso, eso por predicar el Evangelio. Él no era un sedicioso, ni un pleitista, alguien que se anda agarrando con todo el mundo a cada ratico. No, solo bastó que predicara la verdad, el Evangelio. Predicaba con los fariseos del arrepentimiento, de la religión del corazón, de la piedad verdadera, de que Él es el Hijo de Dios encarnado, de la resurrección. Solo habló de esos temas y ya obviamente era enemigo público de todos ellos. No puedes esperar que tú tengas amigos que no crean lo que dice la palabra del Señor. Es decir, amigos de que la gente te va a abrazar, va a estar feliz. Mira, no, sí, tú eres evangélico feliz. No, van a ser tus enemigos. Cuando predicas el Evangelio como Jesús. Porque hablar de resurrección al hombre de hoy, bueno, en el primer siglo era lo mismo. Trata de hacerlo al hombre científico de hoy. Te vas a ganar un enemigo rápido. Como conclusión y aplicación, hermano. Número 1. Considera la esperanza futura de los hijos de Dios. No lo dice Mateo, pero en Lucas, el relato paralelo de este texto, dice, Jesús dice, aquellos que fueran dignos de entrar a la resurrección. Entramos a la resurrección no con dignidad propia,
no con la materia prima de nuestras buenas obras, sino que somos dignos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. El pecado le trae al hombre, le ha conferido al hombre miseria, pérdida, dolor y muerte. Jesucristo quita esa indignidad, gana para nosotros la dignidad que no tenemos, la aceptación de Dios, la justicia, la salvación, y Él es nuestra dignidad. Y por Él nosotros podemos esperar la resurrección. Esto nos dice también cómo enfrentar la muerte. Estás enfrentando la muerte de un ser querido. ¿Cómo debes pensar con el día de tu muerte? No, yo voy a vivir como 100 años más, seguro. Sí, seguro. Un familiar esta semana realmente casi muere porque estaba comiendo. El bocado se fue para donde no debía irse. Y casi muere. Así que podemos disfrutar de muy buena salud y de repente son nuestros últimos 5 minutos de vida. A ese punto no es que porque la muerte es ineludible, ya sea ojalá dentro de 100 años para ti o sea hoy en la tarde. El punto no es ese, no lo vas a descubrir, no lo vamos a descubrir, sino hasta cuando llegue. El punto es cómo la enfrentamos. El Evangelio nos da la respuesta, hermano. Porque si hay resurrección y si morimos en Cristo, lo que explica la Biblia es que la muerte es solo la cesación de las funciones físicas. La persona que muere en Cristo, su alma, la muerte es solamente entonces la disociación del alma del cuerpo físico. ¿Qué es la muerte? La cesación de las funciones físicas. Pero nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser estará con Dios o en los tormentos del infierno. Porque eso lo dice las Escrituras. Podemos mirar la muerte ya no con ese terror y ese pavor a lo desconocido. En Cristo podemos mirarla con esperanza. Porque la Biblia promete que los que creen en Cristo resucitarán. Cuando entonces veamos o nosotros mismos nos enfrentemos a la muerte, si la viéramos ahí a la vuelta de la esquina, o alguien que amamos en el Señor está a punto de morir, entendamos o estamos considerando su cuerpo, entendamos y recordemos estas palabras del Señor Jesucristo. Es la cesación de las funciones físicas, pero Él vive en Cristo. Y no hay mejor esperanza que esa. A mí como pastor me han dicho, pastor, no sé qué decirle a alguien cuando se murió su hijo, su mamá, su esposo, su esposa. ¿Qué palabras puedo decir? Yo creo que no hay palabras que calmen el dolor. No hay palabras humanas. Yo no les digo mis palabras. Recordamos las palabras de Jesucristo. Que vivimos en Él. Para el Señor entonces, como le dijo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, cuando lo escribió Moisés tenían como 600 años muertos, 500 años muertos. Cuando lo repitió Jesucristo tenían como 2000 años de muertos. Pero entonces Jesús está diciendo que para Dios, Él ve a los que están ahorita en la tierra, Él ve a los vivos y a los vivos. Están esperando la resurrección. Pero así como puedo darte la esperanza por lo que dice la Escritura, también tengo que darte una advertencia. La Biblia dice a los que mueren en Cristo. No hay mayor dignidad que estar en Cristo. No hay mayor indignidad que vivir en esta tierra sin Cristo. Aparte de la condenación eterna. La condenación eterna, dice la Biblia. Pero si estás en Cristo, si has abrazado el Evangelio, dice la Escritura que espera que Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos hermanos nuestros que han muerto en el Señor están esperando la resurrección del cuerpo.
pero están vivos en Cristo. Y así debemos mirar la muerte, hermano. Entonces no es lo peor que nos puede pasar. Número 2, considera la esperanza. Dije ahorita, consideremos la esperanza la esperanza futura del creyente. Solo futura. Considera, hermano, la esperanza del presente. Cuando Dios dijo, yo soy, miren lo que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nosotros hoy podemos decir, Él es mi Dios. Y esa es mi esperanza presente. El único Dios verdadero es mi Dios. O si mi Señor hablara en tercera persona de mí, yo soy el Dios de Luis. Pon tu nombre si has creído en Cristo Jesús. Yo soy tu Dios. En el Evangelio, Dios es nuestro y nosotros de Dios. Nada nos los quitará. Ni siquiera la muerte, hermano, nos quita de la mano de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta el 16. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestra esperanza, hermano. Pero ojo, que tenemos esa esperanza se evidencia en que consideramos que nuestra vida presente somos como peregrinos y como extranjeros. No nos aferramos a este mundo con todas nuestras fuerzas. Confesamos y creemos, esperamos nuestra ciudad celestial. Nuestra ciudad celestial. Cuando el Señor entonces dice en Mateo o en Lucas que son hijos de la resurrección, hermanos, en la Biblia, ser hijo de, significa estar bajo la influencia de. Entonces, ser hijo de la resurrección es estar bajo la influencia de la resurrección, lo que significa que la muerte jamás nos alcanzará. Luego de la resurrección. Jamás. Jamás. No es ser cristiano lo mejor que hay en este mundo, hermano. No tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. Todo porque Cristo vivió en nuestra sustitución, murió en nuestra sustitución, resucitó para nuestra justificación, y ahora nos lo ofrece para que lo abraces por la fe y vivas nada más agradeciendo eso. ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo será mi vida? Hay gente que en la práctica dice ser cristiana, pero en verdad no cree en la resurrección. Porque si creyéramos verdaderamente en la resurrección, no le tuviéramos miedo a la enfermedad. O no le tuviera tanto miedo. Entendamos que este mundo es vamos pasando. El cuerpo se deteriorará, se enfermará y va a venir el tiempo. No estoy deseándole que se muera joven. Si quieres, 100 años más. Pero puede ser hoy. Ese no es el problema. El problema es que si crees en Cristo, en primer lugar, solo habrá cesación de funciones físicas, pero vivirás con Cristo.
En segundo lugar, no es completa esa bienaventuranza. Cristo promete resucitará tu cuerpo para que no sea igual que el actual. ¿Eso qué significa? Es el mismo cuerpo, pero ya no se enfermará. No tendrás problemas con la artritis, no tendrás problemas con la tensión, no tendrás problemas con el corazón, no tendrás problemas con los dolores, hermanos, con la fibromialgia, eso da mucho. Eso, usted sabe lo que sufre todos los días. Todo lo que pasamos en esta tierra es pasajero. Esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que eso cuando Cristo vuelve. Que el Señor te consuele, hermano. Y puedas entonces entender cuál es tu propósito en esta vida. Y sobre todo ver la importancia de cómo debemos orar por nuestros hijos para que crean el Evangelio, por nuestros familiares para que crean el Evangelio. Porque la Biblia dice también que resucitarán para condenación eterna los que mueren sin Cristo. Los que han rechazado el Evangelio. Los que no se sometieron al reinado de Cristo Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nuestros familiares. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra a tener esperanza verdadera, Señor. Nos has enseñado muchas cosas, entre esos saber vivir, ya que lo que más importa, Señor, es lo que a ti te agrada. Esperamos ese día de resurrección. Y mientras vivimos, Señor, viviendo, apreciando las Escrituras, como nos enseña nuestro mismo Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe a través de tu palabra. Señor, que lo que hemos escuchado podamos realmente atesorar lo que tú dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.